¿Cómo le va, Omar? Un gusto estar acá y un saludo a toda la audiencia. Hablando de economía, me gustaría después conversar con usted qué está viendo en la recorrida por los barrios. Rapidísimo, Fabián Páez, lo escuchamos. No. Bien. Ya estaremos con Fabián. Bien. Federico, ¿qué está viendo en las recorridas por los distintos puntos de la provincia, especialmente en los barrios? Bueno, se vive una situación social y económica bastante complicada. Creo que la inflación en la Argentina en el año 2022 se ha profundizado con paritarias que han sido totalmente superadas, ¿no?, por la inflación, con lo cual ha perdido poder adquisitivo todos los tucumanos y tucumanas con ingreso fijo, sean trabajadores formales, informales y mucho más los sectores populares que viven de un ingreso, de un programa social. Agravado eso porque al perder poder adquisitivo los sectores medios, lo que se denomina en Tucumán y que es parte de la economía de los sectores más débiles, que es las changas, han disminuido en un 60%. Usted sabe que un hogar que vive de un ingreso del Estado, en el día a día generan changas que pueden ser empleados domésticos, de electricidad, de construcción, de distintas, que han bajado un 60%, lo cual ha agudizado sobre todo la situación social desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? La alimentación, el aumento en los alimentos que supera holgadamente a la inflación general, ha llevado a que hoy en los sectores de menores recursos haya una necesidad muy fuerte de comida, ¿no? Pareciera mentira, pero no cualquier comida, sino lo que sucede es que se ha impactado especialmente en los principales alimentos que necesita un niño para un crecimiento y un fortalecimiento físico intelectual, porque lo que más ha aumentado han sido los cortes de carne, los lácteos, los cereales, que son fundamentales para el crecimiento de un niño. Usted siempre hacía referencia a que, y esto no hace un año, hace muchos años, que se alimentaban a base de fideo, a base de harina, sin el sustento fundamental que necesita un lactante, por ejemplo, o un niño hasta los 4 años, y después vemos los resultados en la calidad educativa. Bueno, estas son las cosas que la dirigencia política, sea del oficialismo o de la oposición, son las que no ven. ¿Y usted a dónde se ubica, perdón? ¿En dónde me ubico? Ni en el oficialismo ni en la oposición. ¿Ni en el oficialismo? ¿Y entonces? Le quiero decir que estoy caminando un sendero en el medio, porque creo que es hora de construir una nueva mayoría política. Creo que quienes están hoy, las figuras políticas... ¿Vendría a ser Corea del Centro o en la Plata Banda? En la Plata Banda, en la Plata Banda. No, con respecto a lo anterior que usted me preguntaba, el problema de la dirigencia política que no toma... No tomamos el tema de la... Perdón, no lo quiero corregir, pero usted tiene un cargo legislativo a eso que referencia. Sí. Yo lo que le planteo es que usted lo ha mencionado muy fuerte. Argentina necesita, en primer lugar, terminar con la malnutrición. La malnutrición en la Argentina en los últimos 25 años ha dejado fuera de la escuela a millones de niños y niñas que objetivamente, al no tener la alimentación, como usted decía, en la era de la lactancia, objetivamente pierden la capacidad intelectual y no pueden enfrentar la escolaridad, ¿no? Usted sabe que un lactante, un niño de 0 a 2 años, necesita vitaminas, proteínas, que objetivamente prácticamente hace más de 20 años que no las recibe, o por la inflación o por la calidad de alimentación, que salimos de las distintas crisis económicas que ha tenido la Argentina. Y la verdad que por ahí vemos, por eso creo que no es solo, yo cuando le decía
que estamos caminando junto a otras expresiones políticas un sendero por fuera de lo que es hoy el oficialismo y la principal oposición de Juntos por el Cambio, porque objetivamente lo que vemos es que los grandes temas no se discuten y son los temas que Argentina debe tomar y son los problemas estructurales. Lo llevaba al tema de los 3 principales alimentos que necesita un niño, porque todos los producimos en Argentina, y cómo es posible que tengamos esa debilidad en cuanto a la calidad de alimentos, cereales, lácteos, carne, y por qué después frutas y verduras, porque después cuando se hace la evaluación educativa nos golpea la realidad, pero atención, que no únicamente se puede dar entre la primera etapa escolar, que puede ser hasta 4º grado, cuando ya se comienza a evaluar si los chicos tienen, cómo están ubicados dentro de las materias más importantes, que es matemática, lengua, historia, porque se ha reflejado un estudio, para que vea hasta dónde está impactando el tema de la calidad educativa. Ariel Gustavo Guerra se ha conocido, escuche bien, en la Universidad Nacional de Córdoba, esta radiografía. ¿Qué es lo que dice Ariel? Una fuerte caída en la calidad de conocimientos con los que los alumnos acceden a la universidad, a los estudios superiores en la provincia de Córdoba. Un estudio que se ha hecho en el seno de la universidad más antigua que tiene la República Argentina, en la Docta precisamente, donde se ha detectado esto. Cayó verticalmente la calidad de los conocimientos con los que los alumnos acceden y con los conocimientos o la capacidad de acceder a conocimientos nuevos dentro de la currícula de cada carrera de la Universidad Nacional de Córdoba. Si toma esa información y ve la edad de escolar, la edad con la que se ingresa a la universidad, estos adolescentes son los hijos de la crisis del 2001 y del 2002. Entonces ahí hay un paralelismo que en un país con grandes riquezas como la Argentina no podemos tener estos resultados. Es decir, que dentro de 10 años vamos a estar hablando de la radiografía que está dejando los efectos de esta situación económica hoy, con casi el 46% de pobreza. Por supuesto, y si no es más, porque la pobreza se la va midiendo trimestralmente y todavía estamos con el dato al 31 de diciembre del 2021. Federico, en tus recorridas la gente te pide, porque no quiero equivocarme, tal vez todos los días pidan seguridad, pero digo, 10 años esta parte, en lo cualitativo, ¿la gente pide trabajo o pide alimento? ¿O piden los dos? En estos momentos pide alimento, pero no hay que subestimar a la gente. La gente quiere trabajar, la gente quiere progresar, la gente se ha hecho en los últimos 10 días toda una idea a partir de las declaraciones irresponsables de Juan Grabois, que los sectores más débiles quieren saquear. No, la gente quiere vivir mejor y tiene el derecho de vivir mejor. Y tampoco caer en el otro extremo de José Luis Céspedes, de decir los pobres no pueden tener más de 2 hijos, eso también. Bueno, es que esa es la Argentina de 2 pisos que nos quieren construir. Y nosotros creemos que hay que terminar con la Argentina de 2 pisos. Hace 35 años que la dirigencia política de la Argentina quiere construir una Argentina de 2 pisos. Y esos 2 pisos son los que nosotros... ¿A qué hace referencia a los 2 pisos, si me puede explicar? 2 pisos es que tenemos la mitad de la población sin acceso a principales derechos y una Argentina del piso más de arriba que todo mira desde arriba y sobre todo, objetivamente, son los que nunca hacen un esfuerzo para que esta Argentina progrese y sobre todo incluya a la mayoría de la Argentina. Usted me decía recién qué piden en los barrios. En los barrios piden trabajo y piden comida. Estamos desbordados en los comedores y merenderos comunitarios. Yo estoy festejando los cumpleaños en los distintos merenderos y un niño ve una torta y la verdad que es un lujo, con lo cual me parece que hay que levantar la vara, en Tucumán, hay que levantar la vara en la Argentina, porque creemos que nos merecemos vivir mejor de la mano de la Argentina, del trabajo, de la producción, de reindustrializar la Argentina y no de cuestiones ortodoxas como la que vamos a ver a partir de los anuncios de mañana del ministro de Economía, en donde ya comunicó que no va a haber gasto público, que lo van a reducir al gasto público, pero dentro de eso que podemos coincidir que hay que reducir
todo lo superfluo, no va a haber una recomposición salarial a los trabajadores y trabajadoras que tienen un atraso en el poder adquisitivo en los últimos 6 años de casi el 75%, lo cual usted sabe que cuando no hay poder adquisitivo, la Argentina, la economía de la Argentina, las pymes que generan el 80% del trabajo en la Argentina, tienen que ver con el consumo. ¿Y cómo va a haber consumo si el poder adquisitivo ha bajado el 70%? Por primera vez en la historia argentina, Omar, los trabajadores formalizados han caído a la pobreza por ingreso. Usted es una persona que tiene estudios incluso universitarios y siempre puso, al uno le estoy haciendo campaña a Federico Mazo, ¿no? Porque por ahí siempre habló lo viene haciendo desde hace mucho tiempo con la polémica del CEPLA que no se hizo. Usted habló de una situación que golpea mucho a la sociedad, que es el tema del consumo problemático. Y esto tiene que ver con una deuda pendiente que tiene la clase política, especialmente desde hace 2 años antes de la pandemia y que se profundizó en la pandemia, que es el tratamiento de las situaciones emocionales, la educación emocional. No estamos reflejando lo que pasa en muchos barrios de la provincia de Tucumán, la decisión catastrófica que están tomando algunos jóvenes, Federico, una cuestión de respeto, no difundimos todos los días, pero esto no se ha detenido, Federico. Se ha incrementado. Y no se da únicamente en las clases, en los sectores vulnerables, se está dando en todos los aspectos de la sociedad. Después Ariel va a hacer un enfoque que tiene que ver con un hecho que ocurrió en el ámbito deportivo. Aquellas personas que por allí no se detienen, le pedimos que presten mucha atención a lo que está pasando en distintos sectores, porque el dinero no llena los vacíos, cuidado, ¿eh? No. Los dineros, por ahí la gente se confunde, cree que todo es dinero, todo es material. Hay cuestiones que no se llena con lo material y que lo emocional. Hoy hay un artículo interesante, le vamos a pedir a Ariel Gustavo Guerra, después vamos a presentar el informe completo, que habla de esta situación y que la clase política debería tomar muy en cuenta lo que está pasando a la sociedad. Ariel. Sí, se titula El patriarcado y un discurso viral, alude a la situación personal por lo que tuvo que atravesar un destacado deportista de élite a nivel internacional por una situación particular, una situación personal en medio de lo que parecía o aparentaba ser el éxito deportivo. Las decisiones drásticas que toman los jóvenes porque no ven un futuro en forma inmediata. Ahí debería también haber prioridad de parte de la clase política, ¿no? Sí, nosotros hemos presentado en la legislatura un proyecto de reducción de daño en el consumo problemático, pero que apunta sobre todo a que de una vez por todas el Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social, se haga, ¿no?, un padrón con nombre y apellido de los jóvenes y niños que hoy sufren consumo problemático. ¿Saben por qué? Porque objetivamente se le esquiva. Y se le esquiva bueno, porque... Lo que pasa es que se va a terminar estigmatizando también, ¿no? No, ¿sabe lo que pasa? Que en la Argentina y en Tucumán muchas veces lo que no suma voto no se toca. ¿Por qué no se hicieron, le pongo un ejemplo, las grandes obras de infraestructura en la era kirchnerista? ¿Por qué no se hicieron las grandes obras? ¿Usted cree que tendríamos problemas de cloaca, problemas de agua potable, problemas de vivienda, si en vez de lo que se fue en la corrupción se lo hubiera invertido? Recién problema de gas. Recién Juan Mansur dijo, creo en la inocencia de Cristina, frente al alegato... ¿Qué quiere que diga Juan Mansur? ¿Que Cristina robó? Son socios. Y claro, ese es el problema de la Argentina. Ese es el problema de la Argentina, la hipocresía. Entonces, no hay que tomar la función pública para vivir de la política, hay que servirle a la política. Yo soy una persona que nunca me ha acostumbrado a vivir de la política.
y tengo mi empresa particular y puedo mostrar lo que significa las cargas sociales, el F31, cuánto se paga de IVA, de ingreso bruto, cuánto es la presión impositiva. El que se acostumbra a vivir de la política, yo le digo, ¿por qué hoy en Tucumán se habla del 2023 y no se habla del 2022? Porque el que ya tiene 2 periodos de intendente, de lado comunal, quiere ver qué va a ser el año que viene. Ninguno piensa en descansar, piensa en qué va a ser. Sí, pero lo dice usted que tiene la posibilidad de reelección. Sí, está bien, pero si yo no me reelijo, usted sabe, yo me fui en el mejor momento del gobierno de José Alperovi, yo me fui porque no estaba de acuerdo con la política social en ese momento de abordar el consumo problemático. Y me fui al llano. Y cuando me fui al llano decían que yo iba a desaparecer. Y acá estoy. Federico, lo último, y tiene que ver con pensando en el 2023, ¿qué opinión tiene con respecto a la posibilidad de anticipar las elecciones para el junio? Y lo otro que dice, no, se debe cumplir lo que dice la Constitución. Mire, acá hay un juego entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio, que es un circo, que sabemos que la elección es muy probable que se adelante, más allá de las presentaciones que quieren hacer los distintos partidos de la oposición, porque objetivamente hay una decisión política y sabemos cómo se ha conformado la justicia en los últimos 20 años. El 80% de la justicia en la provincia de Tucumán ha sido puesta del 2003, cuando se restituye el CAM, hasta ahora, hasta cuando se restituye el CAM, antes que se restituya el CAM, año 2004, 2005, toda la justicia pasó, todos los jueces y fiscales que hoy forman parte y que tienen como jefe al actual jefe de los fiscales, Jiménez, pasaron por el despacho de él. Entonces, ¿qué podemos esperar del fallo del adelantamiento de la elección? Y que vamos a votar en junio. Y si se adelanta la elección nacional, capaz que votamos en diciembre. El tema acá no es el problema el día de la elección. ¿Sabe cuál es el problema? Que la dirigencia política se dedica a hacer afiche, que no se hacen cargo, ¿no? Y no toman los problemas a la gente. Entonces, lo que nosotros estamos, cuando usted me preguntaba si yo soy opositor, yo estoy en la oposición, pero yo estoy en la oposición constructiva. Pero dentro de esa oposición constructiva he llegado a la conclusión que ni lo que hoy representa el oficialismo, ni lo que representa la oposición de Juntos por el Cambio, son un juego de ida y vuelta que no le traen solución a la gente. Queremos construir desde Libre del Sur, junto a otros sectores político en Tucumán, una nueva mayoría política que tiene autoridad moral, que tiene honestidad, pero sobre todo que quiere enfrentar los verdaderos problemas de la gente, Omar. Federico, muchas gracias. A seguir disfrutando del buen momento que están pasando.